Hola, muy buenas. Bueno, bienvenidos de nuevo. Soy Javier García Septién, profesor de cirugía general, y vamos a ver un caso clínico en un cuarto de hora aproximadamente para repasar uno de los temas importantes también para el examen, que es la pared abdominal. Vamos a empezar con la primera pregunta. Se trata de un varón de 57 años que es trabajador de la construcción, de constitución atlética, fumador de 20 cigarrillos al día, que tiene un EPOC moderado que trata con broncodilatadores, y nos dice que hace 3 meses se notó una tumoración no dolorosa a nivel de la ingle derecha que le desapareció al tumbarse, por lo que no le dio mayor importancia, ¿vale? Bueno, nosotros ya nos pone un poco sobre aviso el caso clínico, ¿vale? Pero es importante siempre en el MIR, cuando nos den algunas características, tienen cierta relevancia, ¿no? Entonces, el que el paciente tenga una constitución atlética, por ejemplo, puede ser importante. El que tenga EPOC moderado también puede ser importante. Entonces, no perdamos de vista que estos datos en el resto del caso clínico pues nos pueden servir de utilidad, ¿vale? Bueno, el caso es que tiene una tumoración en la ingle, que se nota y que cuando se tumba le desaparece. Esto ya nos hace pensar en una patología muy concreta. Nos dice, señale de los siguientes el que le parezca el diagnóstico más probable. Más probable que tenga una adenopatía inguinal reactiva, o que tenga una hernia crural, o una hernia inguinal directa, o una hernia inguinal indirecta. Entonces, fijaos, si nos dijera una tumoración a nivel de la ingle, pues dolorosa y que no desaparece, nos podría hacer pensar en una adenopatía reactiva, ¿vale? Pero claro, una tumoración que desaparece cuando uno se tumba ya nos hace pensar directamente en una hernia, por lo que la respuesta 1 la vamos descartando. Y ahora, ¿cuál nos parece más probable? Más probable en este tipo de paciente. Varón, 57 años, constitución atlética, una hernia crural es menos frecuente. La hernia crural es más frecuente en las mujeres, pero no en los varones, ¿vale? La hernia inguinal directa es más característica de pacientes ancianos con debilidad de los tejidos. En un paciente joven o de mediana edad, de constitución atlética, que tiene un bulto que le sale y se le desaparece al tumbarse, lo más probable, por frecuencia y por el tipo de paciente, es la hernia inguinal indirecta, porque es la más frecuente de todas y porque además es la que se suele producir en los varones de constitución atlética, mientras que en los pacientes, pues eso, ancianos con debilidad de los tejidos, ya va siendo más frecuente la hernia inguinal directa, ¿vale? Así que a la primera pregunta, hernia inguinal indirecta, nos dice la respuesta número 2, perdón, la pregunta número 2, que dice que desde hace una semana ha comenzado a presentar molestias en la zona inguinal, irradiada a la raíz del muslo y sobre todo al realizar esfuerzo físico. Recordad que trabajaba en un trabajo de esfuerzo, ¿vale? Y al toser, porque además es un paciente con EPOC que tendrá tos frecuente, ¿vale? En la exploración, usted palpa una tumoración que protuye por el conducto inguinal derecho lateral a los vasos epigástricos, dolorosa y que se reduce a la presión. Su binomio diagnóstico terapéutico será, entonces vamos a repasar, nos dice que, bueno, lo que él hace 3 años había notado, o hace, ¿cuánto dijimos? 3 meses, ¿no? Hace 3 meses había notado la tumoración y no le había dado mayor importancia, bueno, pues ahora le ha empezado a doler en la zona de la ingle y la raíz del muslo, sobre todo cuando hace un esfuerzo. Y nos dice que en la exploración tocamos una tumoración en el conducto inguinal lateral a los vasos epigástricos inferiores, dolorosa, pero que se reduce a la presión, ¿vale? Entonces, ¿se trata de una hernia inguinal indirecta derecha no complicada y debemos hacer cirugía electiva con hernioplastia con malla, o una hernia inguinal directa derecha no complicada y debemos hacer cirugía electiva con hernioplastia con malla? O sea, aquí nos habla de la indirecta y aquí nos habla de la directa, ¿vale? O se trata de una hernia crural derecha no complicada y debemos hacer una cirugía urgente con malla,
o una hernia inguinal indirecta, incarcerada, y debemos hacer cirugía urgente sin malla, ¿vale? Entonces es un poco trabalenguas, pero es importante que tengamos claro, digamos, estos aspectos. Mirad, lo más frecuente ya hemos dicho en la pregunta anterior que sería la hernia inguinal indirecta, pero es que además en la exploración nos dice que la tumoración es lateral a los vasos epigástricos inferiores. Recordad que las hernias que salen directamente en la pared posterior del conducto inguinal se llaman hernias directas, y las que dan un rodeo para entrar por el orificio inguinal profundo lateral a los vasos epigástricos inferiores son las hernias indirectas, ¿vale? Por tanto, se trata de una hernia inguinal indirecta. Así que tendríamos que decidirnos entre la 1 y la 4, una cirugía urgente o una cirugía electiva, ¿vale? Esta hernia es dolorosa a la presión, pero se reduce, no está encarcerada. Por tanto, no es una hernia complicada, no es una hernia encarcerada, es una hernia inguinal indirecta no complicada y la indicación es la cirugía electiva, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta será la 1, la hernia inguinal indirecta derecha no complicada y debe tratarse con cirugía electiva. Usted indica una cirugía electiva, efectivamente, y durante la realización del estudio preoperatorio, el paciente acude a urgencias por presentar una tumoración dolorosa a nivel inguinal que no le desaparece al tumbarse como había ocurrido hasta el momento. Y en ese momento usted considera indicado cirugía urgente, tratamiento analgésico con relajantes musculares y comprimir para intentar la reducción manual, colocar una sonda nasogástrica, fluidoterapia y vigilar evolución, o iniciar tratamiento antibiótico. Bueno, entonces cuando nos dice que la tumoración es dolorosa y que no le desaparece al tumbarse, esto quiere decir que se trata de una hernia encarcerada, ¿vale? La hernia encarcerada es indicación quirúrgica urgente. No hay ninguna duda en esto, ¿vale? Una cosa es lo que a veces se puede ver en los servicios de urgencia y otra cosa es que desde el punto de vista académico una hernia que no se reduce es indicación quirúrgica, porque el riesgo de que haya compromiso isquémico del saco o de que si no la operamos se produzca este compromiso es alto, ¿vale? Por tanto, hernia encarcerada es quirúrgico. Este tipo de maniobras pueden ser útiles en algunos casos puntuales, en algunos casos concretos, pero no deben ser ni muchísimo menos la práctica habitual. Y la sonda nasogástrica, la fluidoterapia la sonda nasogástrica y la fluidoterapia pueden estar indicadas, pero no hay que vigilar la evolución. Hay que poner una sonda, hay que ponerle fluidoterapia y hay que operarlo, ¿vale? O sea, la cirugía urgente es necesaria. Y por otro lado, el tratamiento antibiótico no está indicado en una hernia encarcerada. No está indicado de forma sistemática utilizar tratamiento antibiótico en una hernia encarcerada porque no es una infección, es un problema obstructivo, ¿vale? Entonces, respuesta correcta, la 1. Bueno, pues la pregunta 4 nos dice que ante el diagnóstico de una hernia encarcerada, usted decide intervenir quirúrgicamente de forma urgente, apreciándose una hernia inguinal indirecta con un saco herniario inflamado y de aspecto isquémico, por lo que se decide la apertura del mismo, identificándose dentro del saco un asa de intestino delgado de aspecto isquémico en el interior, ¿vale? Y entonces nos dice que ante esta situación son ciertas todas las siguientes afirmaciones excepto una, tenemos que enseñar la falsa. Se debe ampliar el anillo herniario para evaluar la viabilidad del intestino. La 2 nos dice que si el intestino presenta isquemia establecida, se debe proceder a la resección intestinal si es necesario por la parotomía media. La 3 nos dice que si el intestino está perforado en el saco o realizamos la resección intestinal, debemos realizar herniorrafia anatómica para evitar las complicaciones de la colocación de la malla. Y la 4 nos dice que la hernioplastia de Liechtenstein con malla de polipropileno es la técnica más utilizada para la reparación de este tipo de hernia, ¿vale? Entonces vamos a analizar un poco porque es interesante conocer estos aspectos. Es una pregunta un poco más especializada, un poco más
fina, digamos, va un poco al detalle quirúrgico, pero tiene cosas interesantes para el examen. Entonces, fijaos que nos dice, lo primero, que en una hernia encarcerada, si nosotros vemos un saco herniario inflamado, lo que tenemos que hacer es abrir el saco. Abrir el saco, porque si ese saco tiene este aspecto isquémico, puede ocurrir que dentro del saco haya un contenido visceral que también esté isquémico. Entonces se decide la apertura del saco y además se ve un asa de intestino delgado también de aspecto isquémico, ¿vale? Entonces, ahora nos dice, bueno, si tengo una isquemia dentro del asa del saco herniario, bueno, ampliar el anillo herniario para evaluar la viabilidad del intestino, esto sí se debe hacer. Sí se debe hacer, porque pensad que tenemos un anillo de constricción que está impidiendo la vascularización arterial y el retorno venoso en ese asa de intestino. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ampliar ese anillo para conseguir que vuelva a tener flujo arterial y venoso, ¿vale? A veces simplemente abriendo el anillo, dependiendo del tiempo que lleve el asa ahí encarcerada, abriendo el anillo conseguimos que el asa recupere su vascularización y su motilidad. Si recupera vascularización y motilidad, no tenemos que hacer la resección intestinal, pero si el asa se mantiene isquémica, tiene una isquemia establecida, entonces será necesario hacer la resección, ¿vale? Así que la 1 sí que es correcta. Si el intestino presenta isquemia establecida, entonces debemos proceder a la resección intestinal. Esto está claro. Pero nos dice aquí, si es necesario, por la parotomía media. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en ocasiones es posible hacer una resección intestinal por la propia ingle, por el orificio inguinal, pero no es sencillo. El orificio inguinal suele ser pequeño y está congestivo ese intestino, es incómodo, no sale más porque no llega, entonces no es fácil hacer una resección intestinal por la ingle. No está contraindicado hacerla, pero lo más ortodoxo es reducir el asa y abrir por línea media y hacer una resección intestinal y una anastomosis cómodamente, ¿vale? La 3, o sea que esta sería también correcta. La 3 nos dice que si el intestino está perforado en el saco o realizamos la resección intestinal, debemos realizar una herniorrafia anatómica para evitar las complicaciones de colocación de malla. Esto es falso, ¿vale? Esto no está avalado, digamos, por la ciencia. Quiero decir que cuando realizamos una resección intestinal o cuando el intestino está perforado en el saco herniario, pues se ha argumentado que por la contaminación que existe deberíamos evitar la colocación de una prótesis por las eventuales complicaciones que puede tener de infección de la malla, etc. Pero esto se ha demostrado que no es cierto, que es más seguro colocar la malla porque produce menos recidivas a largo plazo y las complicaciones locales a corto plazo son escasas y leves, ¿vale? Por tanto, esto es falso. De hecho, aunque se trate de una hernia complicada, de una hernia encarcerada, estrangulada, en la que tengamos que hacer resección, se recomienda la hernioplastia con malla, ¿vale? Y la 4 es cierta, es decir, la hernioplastia de Lichtenstein, por abordaje anterior, con malla de polipropileno, que es el material más frecuentemente utilizado, es la técnica más habitual para tratar las hernias inguinales, tanto en urgencias como en cirugía electiva. Bueno, y esto es todo lo que yo quería comentar sobre la pared abdominal, sobre la hernia y su complicación, sobre algunos aspectos técnicos más concretos que quizá pues, no habíamos visto en la clase, ¿vale? Espero que os haya servido de repaso, tanto de las hernias más frecuentes en cada grupo de edad y características, como, digamos, cómo podemos sospechar qué tipo de hernia tiene el paciente dependiendo de sus características, después la frecuencia de cada una de ellas en cada grupo de edad, posteriormente cuándo y cómo tratamos una hernia complicada, una hernia encarcerada, y luego algunos aspectos más concretos de la cirugía como la resección intestinal, por dónde la hacemos y cómo reparamos la hernia posteriormente.